Hola, ¿qué tal? Hoy lo que quiero es conectar todo lo que veníamos haciendo sobre este universo de juguete, donde suponíamos que lo que distinguía a mi universo del universo de Minkowski era que la parte espacial, la parte euclidia de la métrica, iba expandiéndose o iba cambiando con el tiempo en general. Para esto entonces vamos a suponer que vamos a enviar dos señales, una en un tiempo inicial de emisión y una posterior. Y estas señales van a ser recibidas en un T mayúscula, que es el tiempo de recepción que antes hablábamos, allá, y en un tiempo posterior también allá. Entonces envío una señal y un tiempo después se reciben allá, envío otra señal y un tiempo posterior se reciben allá, donde tenemos que tener claro que estos dos deltas son distintos. Y los vamos a comparar. ¿Qué es lo importante? Van a llegar al mismo punto comóvil. De tal manera que esa coordenada comóvil yo ya sé cómo escribirla en términos de esta integral con el tiempo de emisión y el tiempo de recepción donde he enviado la señal. Ahora, como esa distancia comóvil es la misma, a pesar de que el universo está expandiendo o encogiendo, esa distancia comóvil es la misma en ambos casos y voy a tener que estas dos integrales van a ser lo mismo. O sea, la misma distancia comóvil es recorrida por ambas señales, independientemente de que haya cambiado el espacio, porque esto solamente tiene en cuenta la coordenada. Ahora si se dan cuenta, entonces puedo comparar estas dos, voy a tomar la diferencia entre estas dos y esto implica una separación integral de esta manera, donde la primera parte, entonces aquí tengo que ser un poquito más explícito, este tiempo es el tiempo de emisión, se lo estaba llamando. Aquí solamente me va a quedar en términos de lo que estaba antes de la emisión del segundo, de la segunda señal, y lo que está entre la recepción de la señal, la primera señal, y la recepción de la segunda señal. Esas dos integrales van a quedar cuando yo haga la resta de estas dos. Esto es completamente general, entonces ahora sí vamos a hacer un poco de consideraciones para poder hacer la integral como tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que estos deltas son pequeños. ¿Pequeños con respecto a qué? Vamos a suponer que esos deltas son pequeños con respecto al tiempo de Hubble. ¿Listo? Recordemos que habíamos escrito, y aquí empiezo a hacer algunas consideraciones sobre el factor de escala, el A. Habíamos escrito que el factor de escala dependía como una exponencial de un parámetro de Hubble, el constante de Hubble que llamábamos, veces el tiempo. O sea que si yo considero que esos deltas son muy pequeños comparados con el tiempo de Hubble que definíamos de esta manera, entonces puedo considerar que el factor de escala es aproximadamente constante en este intervalo. Y lo mismo es aproximadamente constante en este otro. Así que puedo realizar las integrales sin pensar mucho en cuál es la forma del A. ¿Bien? Entonces, esta consideración lo que me dice es, voy a suponer que entre la emisión de las dos señales, el factor de escala no ha cambiado mucho, y lo mismo sucede entre la recepción de una señal y la otra. Así que, como esto es igual a 0, tengo que estas dos integrales van a ser lo mismo. De aquí voy a obtener esta solución, y de aquí voy a tener esta otra. Ahora, eso implica que entonces yo puedo encontrar una relación entre el delta de recepción y el delta de emisión en términos del factor de escala cuando emití las ondas y el factor de escala cuando las recibo. Y estos deltas, ya lo hemos hecho varias veces, lo podemos relacionar, por ejemplo, a frecuencias. ¿Sí? Entonces, si yo hallo las razones entre este delta y este delta, me puede dar una razón entre frecuencias. O si quiero, puedo pensar en razones entre longitudes de onda, cualquiera de las dos. ¿Sí? Pero de aquí se desprende automáticamente una razón entre las frecuencias. ¿Qué me está diciendo? Que las frecuencias van a ser distintas porque los factores de escala en ambos tiempos son distintos. ¿Sí? Entonces, como el universo, cuando yo emití la onda, es distinto al universo cuando yo la recibí, entonces la frecuencia ha cambiado. ¿Cómo? Y eso entonces es tarea del experimentalista, ir a ver
cómo cambian las frecuencias después de haber sido emitidas. Y para esto entonces es conveniente definir un parámetro, el parámetro de corrimiento rojo, que me dice algo así. ¿Sí? Entonces me dice qué tanto la razón entre las dos frecuencias se distingue del 1. Entonces, si tengo un z mayores a 0, entonces estoy hablando de corrimiento al rojo, z menores a 0, estoy hablando de corrimiento al azul. Usualmente pues se habla de corrimiento al rojo porque precisamente eso es lo que se observa. ¿Sí? Entonces tengo una relación entre este parámetro de corrimiento al rojo y los factores de escala. ¿Listo? Simplemente utilizando lo que habíamos dicho antes. Vamos al experimento y empezamos a medir. Vemos cómo las galaxias se corren al rojo o al azul o lo que sea. Y sucede, y esto sucede hace alrededor de 100 años, cuando empiezan a descubrir que la Vía Láctea no es lo único que hay en el universo y se dan cuenta que además estas galaxias tienen un corrimiento al rojo que depende linealmente de la distancia. Y aquí lo que estamos viendo es la gráfica original de Hubble, donde hace este experimento, muestra que observa que el corrimiento al rojo depende linealmente de la distancia. ¿Qué me está diciendo eso? Como entre más lejos estén las cosas, estoy hablando de tiempos más antiguos, entonces esto lo que me está diciendo es que el universo está efectivamente expandiéndose, porque estoy comparando tiempos de emisión cada vez más lejanos. ¿De acuerdo? O sea, al encontrar que hay un corrimiento al rojo de esta manera, enlazando toda la lógica que hemos venido construyendo, me está diciendo que efectivamente puedo describir al universo como algo que se está inflando. Ahora, una cosa que inmediatamente hizo Hubble y que establece esta ley de Hubble-Lemaitre, de hecho Lemaitre fue el primero que propone que hay un universo que se está expandiendo, veíamos la métrica la vez pasada. Lo que se supone es que hay una velocidad, que las galaxias lo que están haciendo es moverse con cierta velocidad, y como los datos de Hubble correspondían a factores de corrimiento al rojo suficientemente pequeños, entonces yo puedo considerar que el efecto Doppler no relativista aplica. O sea, si yo aplico la relación del efecto Doppler no relativista, que es la que estoy mostrando aquí, entonces veo que existe una relación directa entre el corrimiento al rojo y la velocidad, que es la que estoy expresando acá. De hecho, ahora si nos fijamos nuevamente en la gráfica que hace Hubble, nos damos cuenta que él no está escribiendo el corrimiento al rojo. Él está escribiendo velocidades, y esas velocidades que él está escribiendo son z por c. Estamos encontrando entonces que, utilizando esta consideración, que las galaxias se están alejando de nosotros con cierta velocidad que es lineal con la distancia. Entre más lejos estén, el doble de distancia que estén, entonces vamos a observar el doble de velocidad. Y eso a veces también se conoce como la ley de Hubble-Lemaitre. Ahora, quiero que quede claro que aquí hemos hecho algunas consideraciones. ¿Listo? Esto que acabo de decir no es completamente general. ¿Sí? Las galaxias que Hubble estuvo observando hace 100 años eran galaxias relativamente cercanas. En principio yo podría extender esto. Así que para recalcar esto, déjenme mostrar que efectivamente algo así uno esperaría para galaxias que están cerca a nosotros. Para distancias cercanas habíamos dicho que las distancias las podíamos escribir como la distancia propia, donde aquí está el factor de escala y aquí está la distancia comóvil. De tal manera que si yo tomo la derivada de esto, que es lo que me entregaría la velocidad, lo único que depende del tiempo aquí es el factor de escala.
O sea, cuando calculo la velocidad, obtengo algo así. Y aquí yo puedo multiplicar y dividir por el factor de escala, donde aquí obtengo nuevamente la distancia, y aquí puedo relacionarlo a una constante si el factor de escala se comporta como una exponencial, como veníamos escribiendo la vez pasada. Suponíamos que el universo se comportaba como un factor de escala que va como la exponencial del parámetro de Hubble o constante de Hubble veces el tiempo. De tal manera que esta razón aquí es simplemente ese parámetro de Hubble. Lo he dejado llamar un poquito constante de Hubble porque en realidad, ahora que estoy hablando de datos experimentales, tengo que ser un poco más preciso y recordar que el parámetro de Hubble en realidad no es una constante como tal fija. Pero eso es un tema que no voy a abordar. Entonces nos damos cuenta que efectivamente estoy encontrando de aquí la linealidad que estábamos aquí sugiriendo con la ley de Hubble-Lemaitre, ¿cierto? Aquí lo único que hemos hecho es suponer que efectivamente mi universo va como un factor de escala exponencial. Identificamos entonces cuál es la constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad que aparecería aquí, que es la misma que aparece aquí, entonces es el parámetro de Hubble. Y me daría entonces indicios de cómo medir ese parámetro de Hubble, simplemente medir una pendiente en esta gráfica. Hubble lo hizo, con sus datos tuvo un error porcentual grandísimo, se ha ido mejorando y en la actualidad hay un consenso que ese parámetro de Hubble tiene que estar alrededor de este valor. Aquí lo que me está diciendo es que para galaxias, cada vez que ustedes se alejen un megaparsec, que es alrededor de 3 millones de años luz, entonces las galaxias se van a estar alejando de nosotros y de cada una de ellas con una velocidad cada vez 70 kilómetros por segundo mayor. Aquí tengo que hacer un comentario. Acabé de decir que hay un consenso que está por este orden. En realidad, hay dos métodos, digamos, establecidos para determinar este valor. Uno es algo como lo he descrito, medir velocidades y establecer cuál es ese parámetro de Hubble. Otro, utilizar observaciones cosmológicas del tiempo del universo temprano y de ambas se puede obtener un valor. Sucede que ambas son increíblemente precisas y no coinciden. Están muy cerca a 70, una está alrededor de 72, otra en 68. Y no coinciden. Y hasta el momento no se sabe la razón. Hay varias propuestas, pero no hay consenso en qué es lo que está detrás. Y algunos consideran que puede haber una revolución alrededor de la cosmología detrás de este problema. Bueno, eso es un paréntesis. Aquí no quiero entrar, ni soy experto en cosmología, no quiero entrar en el tema ahora. El hecho es que tenemos un parámetro de Hubble, una constante de Hubble que llaman, que me dice qué tan rápido mi universo está acelerando. Y con esto entonces, por ejemplo, puedo relacionar estas velocidades o redshift a lo que sería los horizontes que habíamos hablado antes. Por ejemplo, hablábamos del radio de Hubble. El radio de Hubble lo definíamos simplemente como el tiempo de Hubble veces la velocidad de la luz. Si yo utilizo esto en esta definición que teníamos por acá, y nuevamente me devuelvo haciendo todo el análisis y acá. Si lo utilizo acá, me doy cuenta que entonces para el radio de Hubble, que sería una distancia igual a 1 sobre tengo un redshift de 1 y entonces estoy hablando de velocidades de recesión de las galaxias iguales a la velocidad de la luz. Entonces estoy viendo galaxias que se están alejando de mí tan rápido como la velocidad de la luz. ¿Hay algún problema? No. ¿Por qué? Porque esto no es movimiento. Aquí lo que estamos viendo es cómo el universo se está expandiendo. De hecho, ellas están amarradas a su posición comóvil. La posición comóvil, que habíamos dicho, sigue siendo r, sino que como el universo se expande, yo la veo alejarse de mí a la velocidad de la luz.
no lo anoté, pero asimismo puedo hablar del horizonte cosmológico. El horizonte cosmológico, entonces, lo habíamos definido como cuando este tiempo de emisión es 0. Si yo considero, como se ve experimentalmente, que en t igual a 0, el factor de escala es igual a 0, tengo que el redshift que le va a corresponder es infinito. ¿Sí? Entonces, si este tiempo de emisión es 0 y este factor de escala va a ser 0, entonces el factor de corrimiento al rojo va a ser infinito. O sea, velocidades de recesión infinitas. Entonces vemos cómo no hay problema. O sea, tengo cosas que si yo lo pienso como movimiento, la relatividad lo prohíbe, pero como no hay movimiento, simplemente la expansión del universo, no hay problema ahí. Quiero recalcar algo, y es que esta relación de linealidad que habíamos encontrado y que suponía una ley de Hubble para la velocidad es solo cierta, esta ley de linealidad de la velocidad, solo cierta para puntos cercanos. En principio, entonces, uno tiene que hacer correcciones si quiere considerar galaxias más lejanas, donde el redshift, acabé de mencionar que el redshift podía ser 1, ya no se cumple esto. Puede ser infinito, menos. Entonces tengo que pensar en cómo sería esa relación para distintos casos. Por ejemplo, si considero relatividad general, y entonces esto podría verse afectado. Nuevamente, son discusiones bastante profundas que tal vez abordemos más adelante en la sección de cosmología. Para mí lo importante era tratar de conectar ese universo de juguete con lo que observamos, un universo en expansión. La próxima vez empezamos a tratar de ver cómo nos movemos nosotros alrededor de un planeta. Así que los espero. Hasta luego.